el movimiento se demuestra andando, ¿no? Y esta es la idea que queremos generar este año, ¿no? Una contribución en la conversación pública. Que la conversación pública implica debate, por supuesto que implica debate, pero a ver si podemos entre todos elevar un poco determinadas escalas de ese debate. Como la modificación de las escalas del impuesto a las ganancias. Tengo a Mario Negri aquí, coterráneo, presidente del interbloque de Cambiemos, Luciano Laspina, gran actividad en las últimas horas, presidiendo la Comisión de Hacienda y Finanzas de la Cámara de Diputados, Marco Labaña, interlocutor fundamental también en esa comisión por parte del Frente Renovador, José Ignacio de Mendiguren, hombre del Frente Renovador, pero también voz de los industriales, Gustavo Marangoni, hombre economista, asesor de Daniel Scioli, expresidente del Banco Provincia de Buenos Aires, y estamos a la espera de Mario Blecher, expresidente del Banco Central y economista también, que ha asesorado a Daniel Scioli en la última campaña electoral. Me da la sensación, buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí. Felicitaciones por el programa. Bueno, vamos a ver si las merecemos más tarde. Yo decía que hay por lo pronto un mínimo consenso al que se ha arribado hoy. Luciano, en la Comisión de Presupuesto de Hacienda tienen un dictamen que la gente Cambiemos empieza a celebrar como una victoria, la primera parlamentaria, victoria parcial parlamentaria. Yo creo que es una victoria de la democracia, no es una victoria de Cambiemos. Hemos trabajado muchísimo con la gente del Frente Renovador, conversando muchísimo con Marco Labaña, con el bloque justicialista de Diego Bocio, y la verdad que lo que se ha visto es la reapertura de un parlamento que hace mucho tiempo no teníamos. Hemos tenido 4 horas al ministro de Hacienda respondiendo todas las preguntas el día viernes. Ayer una jornada extensísima de más de 8 horas con expertos de todo el espectro político debatiendo sobre este tema. Hoy una jornada en comisión que nos llevó a modificar varios aspectos del proyecto a propuesta del Frente Renovador y algunas del bloque justicialista, con lo cual celebramos la llegada de este nuevo Congreso, que es un Congreso como debió ser siempre y que nunca debió dejar de ser. Así que esa es la alegría mayor y, por supuesto, el apoyo a una solución al problema de los holdouts, que necesariamente teníamos que dar ese paso y que creo que todo el espectro político está consciente, con excepción del Frente para la Victoria, que tiene posiciones un poquito más radicalizadas, de dar vuelta a esta página, sacarnos la mochila de encima y seguir adelante. Mario, esto es un avance, tantas batallas legislativas dadas. ¿Cuántas veces dije? Yo aposté fuerte a que se terminaba la escribanía en el Congreso. Creo que finalizó y hay 2 reaseguros en eso. Uno, que no tenemos la mayoría, los que gobernamos, con lo cual nadie puede obligar a festejar el cumpleaños y a hacer una sesión, por ironizarlo. Y por el otro lado, es que para que las cosas avancen hay que dialogar, hay que conversar y hay que consensuar. Este tiempo, me parece que este va a ser el tiempo que va a marcar la apertura del Congreso. Y además con un tema por demás significativo. Yo a veces me pregunto, porque somos los argentinos, ahora todos hablan de holdout y todo esto, ¿no? Tuvimos canje en el 2005, canje en el 2010, no voy a hacer un juicio de valor de las cosas como se dieron, quedó un 7%. Entonces acá el problema no es pesar a los gritos ni pelearse. ¿Qué pasó que no se pudo terminar de resolver? Eso lo vamos a conversar, se conversa en el Congreso, maduramente. Algo pasó. La estrategia final con la que el gobierno se va sin resolver ese problema. Sí, vale decir que hoy escuchaba el intercambio, a un Laspina sentado en la cabecera junto a Eduardo Amadeo, de un Axel Kicillof que ponderaba algunas cosas. Yo escuchaba en Axel Kicillof la palabra racionalidad y legalidad. Yo decía, qué bárbaro, si las hubiera conjugado mejor cuando le tocó actuar, ¿no? Porque lo que pasaba allí era una especie de anacronismo, ¿no? Cambió de posición del mostrador y le está exigiendo hoy lo que no se pudo hacer en su momento. Ahora, para ustedes, bloque oficialista, recién le preguntaba a Cobos, guarda con la nueva tentación de un nuevo relato, el endeudamiento, ¿no? Yo le voy a decir 2 cosas. Primero, en la sesión del día martes que vamos a hacer entre todos los bloques, el primer símbolo, el primer signo, por lo menos, que el interbloque Cambiemos va a hacer, no va a aplaudir porque se apruebe una ley. Va a asumir con responsabilidad. Esto no es una broma.
Esto es resolver un problema de la Argentina, que se tiene que hacer cargo la política, y que pasaron muchos años, pero que además no vamos a aplaudir porque hayamos tenido que arreglar con los usureros, sino porque tenemos que arreglar porque hay una sentencia judicial. Y en un país serio, las sentencias judiciales, aunque duelan, aunque no gusten, se cumplen. Marco Labaña, ustedes, como Frente Renovador, José, y presentaron acompañamiento conceptual, y esto me parece sí un signo político muy interesante. Acompañamiento conceptual y general y observaciones y detalles que el oficialismo tomó en cuenta. Sí, la verdad que, como decía Luciano anteriormente, el trabajo ha sido mucho. Hemos trabajado, la verdad, muy bien, desde ya que hemos tenido nuestras discusiones, hemos tenido nuestras idas y vueltas, pero siempre en un marco donde buscamos un consenso para una solución mejor, que creo que fue lo que hoy se alcanzó. Desde ya que tenemos cosas que nos gustaría cambiar, desde ya que me imagino que cambiemos, le gustaría que no se hayan cambiado otras cosas, pero eso van a ser temas que vamos a seguir debatiendo. ¿Qué pusieron ustedes como alerta? Ojo, ojo. A ver, creo que basamos nuestras observaciones en 4 puntos principales. Primero, un tema de lo que es el andamiaje legal y el cuidado que hay que tener ante futuros litigios. Sí. Hay muchas de estas cosas que no se pueden poner en la ley argentina porque depende de una decisión del juez. Con lo cual ahí era más bien un aporte de algunas ideas que les alcanzamos al oficialismo, al ministro de Economía cuando vino el día viernes, que las tomaron, lo que estamos pidiendo que las continúen, ver si esas cuestiones que planteamos se puede hacer. Después pedimos dictámenes técnicos que habían dicho que estaban, que se incorporen como parte central del dictamen que hoy se hizo, porque creemos que es muy importante saber cuál es el riesgo y que los diputados, cuando vayan al recinto que van a votar, tengan claridad de cuáles son los riesgos. Para bajarlo a tierra, el riesgo es que se llegue a un arreglo, discutido, por cierto, por la ganancia que se llevan estos fondos buitres, con una sentencia de por medio. Por lo tanto, no se trata de una negociación libre en donde nos apuraron y lo llevaron al ministro de Economía de las narices para darle lo que Singer pedía. Pero que después de todo este esfuerzo y toda esta discusión y el costo político pagado, una vez que Singer se haga este dinero, vaya por otra ventanilla. Eso se lo escucha a Kicillof y me pareció una observación atendible. Es un tema, y después vuelva a demandar. Exactamente, es un tema muy razonable. Con lo cual, toda precaución o toda medida que uno pueda tomar para prevenir eso, me parece que era válido, y eso fue una de las cosas que se incorporó, que se tomaron como sugerencia, muy bueno. El segundo tema era esto de la posibilidad del cheque en blanco, ¿no? Sí, que tanto se discutía. Sí. Hay distintas versiones, si existía, si no existía, pero si se quiere quedaba un blanco ahí o un oscuro que había que... el gobierno se podía endeudar, además de, para cumplir con esto... por arriba. Entonces, ¿qué hicimos? Una modificación donde decíamos, endeúdese para esto, y todo el resto que se quiere endeudar va a ser a cuenta de el endeudamiento que ya existe por la ley de presupuesto. Bien. Donde a su vez la ley de presupuesto tiene una asignación específica de esos fondos. Si hace falta endeudarse por más fondos, como por ejemplo para hacer un plan de infraestructura, como hablaba anteriormente Cobos, bueno, tendrá que pasar por el Congreso, lo discutimos y se pondrá específicamente, se va a tomar esta deuda para esto. Lo que no podemos caer nuevamente en esta que vos decías antes, endeudarnos permanentemente para cubrir desequilibrios, porque sabemos que eso termina mal. Ya vuelvo, Ignacio, ya vuelvo acá, pero quiero saludar a doctor Blecher, gracias por estar aquí. Creo que Gustavo Marangoni, Mario Blecher, Miguel Ben, como hombres que acompañaron a Daniel Scioli en la campaña, tuvieron uno de los gestos coayudantes a la generación de este clima diferenciado hoy en la política argentina que deberíamos cuidar todos, me da la sensación. Y es que con mucha sinceridad, hombres en definitiva de manejo de la economía, dijeron: en las líneas generales que está tomando este gobierno en materia económica estamos de acuerdo. Y creo que Mario Blecher lo hizo muy explícito en China, a donde viajó el ministro Prat Gai. Por lo tanto, me gustaría tener la primera impresión al respecto. Creo que hay un consenso, por lo menos en este espacio, respecto de que es un tema que hay que terminarlo. Y yo tomo uno de los conceptos del diputado Negri. No da para festejar después de terminarlo, porque creo que todos los que estamos acá hubiésemos querido pagar menos.
pero las circunstancias son las que son. Recién Marco comentaba algunos agregados en los que yo personalmente estoy de acuerdo, me parece que eran observaciones importantes y avances significativos los que se han registrado hoy en el Congreso. Por lo tanto, creo que terminar con este capítulo, primero va a ser siempre más barato que mantenerlo sine die, indudablemente, indiscutiblemente. Y segundo, creo que nos va a permitir, o más que permitirnos, nos tiene que obligar a empezar a discutir la agenda del crecimiento. Es fundamental que todos los argentinos pongamos la buena voluntad que se ha visto respecto a este tema para abordar seriamente, para abordar la agenda del crecimiento, porque uno de los problemas que hay que resolver, otro de los problemas que hay que resolver, es justamente el crecimiento raquítico de los últimos años. Entonces, crecimiento raquítico. Sí, raquítico, en algunos casos nulo, etcétera. Lo cierto es que objetivamente la Argentina hace varios años que crece poco o crece nada. Y ese es también otro problema. Yo diría casi es la matriz de los problemas. Seguramente también, como se dijo aquí, hacia el futuro, y no solamente señalando con el dedo a un gobierno, a todos, tendremos que ver también cuáles son las políticas que elegimos para endeudarnos y fundamentalmente, previamente a eso, en realidad, lo que tenemos que ver es cómo manejamos el tema de los gastos públicos y el déficit fiscal. Bueno, Mario, Sí. Uno de los convocados para técnicamente dar su opinión al respecto de este acuerdo al que se ha arribado. ¿Cuáles son los riesgos que puede tener este acuerdo al que arriba la Argentina? Yo creo que los riesgos son bastante poco importantes en este momento. Sí, hay un riesgo legal que puede a lo mejor haber litigios adicionales, pero la diferencia entre tener acceso al mercado internacional de crédito, a las tasas del día de hoy, y la posibilidad de financiar inversiones, y la verdad es que un país no crece si no invierte, y no invierte si no tiene crédito, es así. Y no tiene crédito si no hace bien las cuentas. Claro, además. Fiscales, ¿no? Entonces estamos en este momento, este acuerdo viene a cerrar un capítulo. A mí, yo todavía sinceramente no termino de entender por qué hay una oposición del lado del kirchnerismo sobre esto. Porque el gobierno anterior comenzó a pagar, comenzó a resolver el problema del acceso al crédito. Le pagó al Cruz de París, le pagó a Repsol, le pagó al CIADI, le pagó todas las deudas que estaban pendientes. Pero esto es como construir un puente. Si usted hace el 75% de un puente, no hizo nada, porque no llegó al otro lado. Nosotros creo que en este momento hay que hacer el otro 25% y terminar. Usted está diciendo algo muy importante que quiero traer también aquí a colación esta noche. Lo que acaba de decir en el día de hoy el expresidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, que dijo, estuvimos a punto en 2014 de arreglar. Los bancos privados ya habían presentado era más fácil negociar con ellos. Y de pronto una decisión política, un capricho, una mala decisión política nos alejó. Esa puede haber sido, digamos, la curva, el desvío que nos llevó a este punto, ¿o no? Es posible. Yo sinceramente no entiendo cuál es el valor de desendeudarse en una parte y dejar una deuda pendiente que no nos permite todos los beneficios del desendeudamiento. Pero además de eso, yo creo que acá hay una confusión. A mí me indigna en realidad lo que a veces escucho. Como que nosotros no somos capaces, que el peligro, usted me preguntó cuál es el peligro. El peligro de esta operación es que tenemos acceso al mercado de crédito y nos vamos a endeudar mal y vamos a terminar mal como siempre terminamos. Sí. O sea, eso se escucha en todos lados. El peligro de solucionar este problema es que vamos a tener crédito y como vamos a tener crédito lo vamos a usar mal y como lo vamos a usar mal vamos a terminar endeudados. Eso a mí me indigna porque eso significa de que nosotros no somos capaces de utilizar una tarjeta de crédito, no sabemos cómo manejar. Y yo sabe que le contesto, yo me indigno como usted, pero le contesto, es cierto, no hemos sabido usar la tarjeta de crédito. Sí, pero no quiere decir que no sepamos, no podamos aprender y no podemos ser como cualquier país del mundo. Mario ha llegado a un punto, y ya lo invito a José Ignacio de Mendiguren a que por favor interrumpan, no es que tenemos que estar a los gritos, yo no pretendo eso, pretendo una conversación elegante, de caballeros, pero también podemos tener discrepancias. Justamente, ¿qué evidencia tenemos de que la clase política argentina, tiene un cambio de comportamiento general? Yo le preguntaba a Cobos, usted todavía no estaba, lo que pasa con los gobernadores, Mario, porque hay muchos que están desesperados apoyando esta salida política necesaria, pero también mirando sus propios intereses, diciendo las provincias son inviables. Mendoza es una provincia en quiebra, quizá exagere, es una provincia desmantelada, el aparato del Estado ha sido desmantelado
el sector privado ahogado, digamos, ahí hay corresponsabilidades. Los comportamientos fiscales de las provincias en los últimos 10 años no han sido justamente de gente que pueda demostrar que tiene responsabilidad a la hora de endeudarse. Por favor. Yo no lo diría solo la provincia, porque si no siempre parece que las provincias son las culpables de algunos desequilibrios. No, bueno, la nación ha hecho. Lo de la nación está a la vista. Digo, hay que poner las provincias, no todas, sí, algunas, pero la nación ha sido la que ha liderado el inicio de los desequilibrios, el inicio del despilfarro. Por lo tanto, lideró quedándose con el 75% de los recursos nacionales. Ahora fíjate que me gustaría un abordaje que todavía no se hace. Por supuesto, lo que se discutió en comisión, acá lo tenemos a Luciano y a Marco que lo discutieron. Nosotros en Frente Renovador, cuando hay un tema de esto, lo abordamos un poco de todos lados, ¿no? Yo lo veo de mi tema, que es la industria, la producción, marco económico, está el campo, está el sindicalismo también, desde la CGT, la CTA, y todos estos temas los abordamos. Desde el tema industrial coincido con Gustavo, nos hubiese gustado pagar menos, pero hay un tema para la industria que es clave. Hoy nosotros no tenemos acceso al financiamiento de bienes de capital. Claro. Cualquier competidor nuestro del mundo, cuando compra un bien de capital, el que sea, está programado para que la máquina se pague a sí mismo. Es decir, vos vas a un proveedor, el proveedor que te dice, ¿cuánto es la amortización de esta máquina? 5 años, el crédito a 5 años. ¿Cuánto tiempo tarda en instalarla? 1 año de gracia. Cuando el mismo argentino trae el mismo bien de capital, primero no tiene crédito externo porque no arreglamos los problemas. Y segundo, antes que arranque ya tuviste que poner el 70% del valor de la máquina. Entonces es difícil competir si uno juega con una raqueta de tenis y vos con una de pádel. Es imposible los dos jugar ese partido. También, ¿cuál es otro tema importante? Nosotros cuando competimos en el mercado interno con el Estado endeudándose, el sector privado paga fortuna. Entonces nos viene muy bien que el Estado también pueda tener otros instrumentos de financiamiento y no compita con nosotros. Ahora bien, como industriales, como sectores de la producción, nosotros vemos con sorpresa, porque lo que no se está discutiendo hoy es el fondo del problema que sistemáticamente a la Argentina la lleva cada tantos años a otra restricción externa y a un nuevo default. Entonces, para nosotros, el problema es el subdesarrollo, que Argentina tiene una matriz productiva, digamos, que lo que le compra al mundo vale poco, lo que le vende al mundo vale poco, y lo que le compra al mundo vale mucho. Cuando crece, se arma un desequilibrio. Y cuando viene el desequilibrio, vienen estos debates. Es decir, el gobierno que está de turno le echa la culpa a los empresarios, porque son los que aumentan los precios, la ortodoxia le echa la culpa al déficit fiscal, y seguimos en este debate repitiéndonos. Tenemos que entender que el problema es el subdesarrollo, y de esto se sale cambiando la matriz productiva. Entonces, si esto es el diagnóstico, esto es un paso lo que estamos resolviendo, pero lo que tenemos que saber es que ese nuevo endeudamiento venga a resolver el problema de fondo. ¿Sabe con qué le contestaría? Con lo que dijo anoche Franco Macri, en una nota muy interesante que le hizo Carlos Pañi, hablando sobre los empresarios en los últimos años en la Argentina, digamos. Para cambiar la matriz productiva también, además de tener buenos gobiernos, hay que tener buenos empresarios y un capitalismo, un mejor capitalismo. Digo, yo creo que los empresarios argentinos están para hablar en Harvard. Yo me pongo un japonés, a un alemán, que viva la vicisitudes que tuvo un industrial argentino en los últimos 30 años en Argentina, se suicida, no que sobreviva. José, hoy el 60% que un empresario argentino haya sobrevivido a tantas crisis no lo hace mejor, lo hace un sobreviviente. Bueno, no hace un sobreviviente de un sistema político y de un sistema tributario inviable, es decir... No, pero vos calculá, hoy, tomá cualquier pyme en la Argentina, 65% de su tiempo lo toma en las cosas que no tienen que ver con su negocio. Pymes, por supuesto. Cómo resolvía con Moreno la entrada. ¿Vos te imaginás si tuviera el 70 o el 80 como un alemán para ocuparse de su negocio? ¿Qué competencia te va a... Pero eso fue posible. Pero lo hicimos. Porque acá lo que hay que hablar es de la pérdida de oportunidades. No se repiten, uno no las elige, no vienen cuando uno las llama. Si vos tuviste un crecimiento del 7, el 8% en la región durante 5 o 6 años, donde además lo que dijiste vos recién, aunque no es lo que nos gustara, porque tenía poco valor agregado, lo que vos vendías valía mucho. Ahí subieron los precios. E ingresaba mucha plata. Tuviste la década más brillante de los precios internacionales. Y desaprovechamos, es decir, claro, no es un problema de una década perdida, ¿no? Eso a veces nosotros en política nos ponemos un poco más... Digo, lo más condenable es la pérdida de la oportunidad Mario, para el cambio. Quiero preguntarle a Mario Blecher y a Gustavo Marangoni, ¿qué le está faltando al programa económico del gobierno, Mario?
La verdad es que a mi juicio en este momento lo que le está faltando es una definición clara. Yo todavía no me queda totalmente claro, evidente, cuál es el programa antiinflacionario. Hay pedazos y estoy seguro que hay un esquema, pero no me queda totalmente claro. No está explicitado. Yo no lo veo totalmente Yo he escuchado claro. a varios economistas de distinta extracción plantear, y esta pregunta va derecho a Luciano Laspina. No hay plan monetario, no está explicitado el plan monetario, el plan fiscal y el plan antiinflacionario. Sí, ¿y cuáles son los planes B? Porque en este tipo de cosas hay que tener siempre una alternativa. ¿Gustavo? Quizás, Pablo, creo que a veces por los mensajes o por los discursos uno ve demasiada confianza en la confianza. Digamos, que la confianza sea un elemento fundamental de la economía y de la política va de suyo, pero a la confianza también requiere de acciones y medidas del Estado. Que el Estado haya regulado y en algunos casos controlado inadecuadamente o torpemente no elimina de la ecuación el hecho de que tiene que hacerlo bien. Y me parece que en todo caso reconstruir las capacidades regulatorias, las intervenciones y los estímulos que ponga el Estado de aquí en más, entre otras cosas también, para contener el fenómeno de inflación, pero fundamentalmente y vinculado a lo que decía el Vasco, para ver cómo nos orientamos a una matriz productiva de mayor valor agregado, porque eso tampoco va a ser una ley, tampoco va a ser un decreto, tampoco va a ser el voluntarismo del político de turno. Entonces, ¿cómo vamos induciendo, orientando en el Estado lo que le corresponde al Estado? Por supuesto que también los privados tienen que hacer lo suyo, digamos, pero eso me parece que todavía está por definirse. Luciano. Yo creo que hay lo que está faltando, me parece, es una comprensión de cuál es la estrategia del gobierno. El gobierno está tomando medidas estructurales para que la economía vuelva a crecer. No hay en marcha un plan de estabilización como el que quisieran ver algunos economistas ortodoxos, en donde se explicitan metas monetarias y fiscales. Básicamente sí hay un compromiso de reducción gradual de la inflación y del déficit fiscal, que lo presentó con pelos y señales, me parece, el ministro Prat-Gay, pero me parece que se pierde en esa confusión del día a día, se pierde el foco en las enormes medidas estructurales que se han tomado. La primera es la eliminación del cepo cambiario. La segunda, asociada a esta medida, obviamente, es la corrección cambiaria. Cristina Kirchner nos dejó un dólar similar al de Martínez Dios, con economías regionales quebradas y caída brutal de las exportaciones industriales. Había que corregir ese tema también. Tenemos un retraso tarifario y un volumen de subsidios que ha descontrolado el gasto público. Tenemos un programa de sinceramiento de las tarifas con una tarifa social para justamente redistribuir socialmente mejor los subsidios, que también está en marcha. Hemos empezado a tomar medidas en materia impositiva, la reducción de las retenciones que tenían también ahogadas las economías regionales, y estoy hablando de los productores de limones, de manzanas, de peras, y los productores de soja más alejados. Entonces, sí, digo, nosotros podemos discutir el día a día de la sintonía fina a la tasa de interés, pero la agenda del gobierno es mucho más pesada, es una agenda estructural para poner la economía en crecimiento. Y en esa agenda se inscribe la cuestión de los holdouts. Quiero un balance de estas acciones del gobierno. Decían, ganaba Macri, ganaba Cambiemos, se venía un ajuste feroz. Nosotros, decían desde la propuesta de Daniel Scioli, queremos hacer las cosas con cierto gradualismo. ¿Acompañan los tiempos, por ejemplo, de no un ajuste fiscal absoluto como plantea Prat-Gay? Bueno, obviamente creo que el tema del gradualismo es fundamental. Hay cosas que requieren de su tiempo. Nadie va a llevar la economía argentina de un desequilibrio de 6/7 puntos a uno de 0 en un año, porque plantear eso sería justamente plantear una medida drástica que tendría un costo social enorme. Así que va de suyo que si en 4 años logramos, cambiando el sendero fiscal, llegar a una situación de equilibrio, va a ser bienvenido por todos y celebrado por todos. Esperamos también lo mismo que con la inflación. Creo que igual en materia de inflación hay cosas que, señalando lo que intervenía tanto antes Mario como lo que señalaba yo, creo que hay que ser más proactivo para atenuar el impacto de otras medidas que son positivas, como lo señalaba Luciano, y que nosotros de hecho también la propusimos, el hecho de eliminar retenciones y salir del cepo. Yo reconocí particularmente que salió aún rápidamente, que yo pensaba que iba a ser más difícil, salió bien. Ahora, la combinación de esas medidas requieren otras
para evitar impacto inflacionario y para que no se desacrediten esas medidas iniciales. Entonces me parece que hay que trabajar en eso y bueno, y hacerlo, me parece, de esta manera, de manera constructiva, pensando que obviamente nadie es dueño de la justicia social, del equilibrio, de esto, del otro. Todos tenemos que colaborar de esa manera. Y creo que sería necesario buscar mecanismos para amortiguar más aún el costo social de esta transición, aun cuando haga el ajuste mucho más lento y más largo. ¿Más todavía? Yo creo que sí, yo creo que no hay en este momento no hay demasiado lugar para crear. Si nosotros queremos fomentar la inversión, por más que saquemos de encima el problema que nos hemos sacado de encima del default, y que tengamos seguridad jurídica y que tengamos todos los elementos de la rentabilidad, si hay disturbios en la calle, si el público está satisfecho, va a ser difícil traer la inversión. De hecho, corte. tengo una noticia, sí. Digo, no es noticia, pero digo que vale la pena. Terminado el turno de holdao, en términos de propuesta de emergencia, va a venir un turno en el Parlamento de políticas sociales urgentes. Fundamentalmente lo de asignación universal, lo de precios de la canasta básica. El IVA, la reducción del IVA. Justamente, tengo que hacer una pausa, pero les dejo planteado. En las últimas semanas se discutió mucho en la cuestión de si había una persecución política por los despidos en el Estado. Me gustaría una opinión de ustedes, pero me parece que lo que cayó como una realidad incontrastable y drástica del momento que estamos viviendo son los 100.000 puestos de trabajo en el sector privado, que reflejan, ¿qué cosas reflejan? Reflejan la inercia, reflejan la responsabilidad del gobierno en estas primeras acciones. Lo contestamos en un ratito, pausa y volvemos en este conversatorio. Calzados Bonifaz, calidad en cueros para hombre y mujer. San José 559, Capital. Manfrey,